Buenas tardes, bienvenidos a este concierto, una propuesta de reflexión donde a través de la música de grandes autores de las versiones del trío de Capilla Madama nos embarcaremos en un viaje espiritual a través de la música, recorriendo las distintas etapas de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El trío de Capilla es una formación musical con una larga tradición en la Semana Santa, caracterizada por su sobriedad y profundidad expresiva. Su origen se remonta a los grupos de ministriles que acompañaban las procesiones en siglos pasados, creando un ambiente de recogimiento con su sonoridad peculiar. El trío Amalgama está compuesto por Miguel Juan Martínez, saxofón soprano, Pablo Martínez, saxofón alto, Michel Aguirre, saxofón tenor. La presentación de cada pieza estará a cargo de una servidora, Carmen Hernández, que les guiará en este recorrido a través de la música y la palabra. Cada pieza que escucharemos es más que una melodía. Es una invitación a meditar sobre los misterios más profundos de nuestra fe, trascendiendo lo musical para convertirse en una plegaria hecha sonido, un eco de la tradición que nos invita a la reflexión. Esperamos que este concierto sea un tiempo de encuentro con la espiritualidad, un espacio de recogimiento donde la música nos guía hacia la reflexión y la contemplación del sacrificio de amor de Cristo. Comenzaremos el concierto con la oración Anima Christi, a la que Marco Frisina puso música en el año 2000 y se incluyó en su álbum Pan de Nicaragua. Marco Frisina nació en Roma el 16 de diciembre de 1954. Desde joven mostró un gran interés por la música, estudiando órgano y composición en el Conservatorio de Santa Cecilia de Roma. En 1978 fue ordenado sacerdote, dedicando su vida al servicio de la Iglesia a través de la música. Frisina es conocido principalmente por sus composiciones de música sacra, especialmente himnos y oratorios. Ha compuesto numerosas obras para celebraciones litúrgicas, encuentros juveniles y eventos especiales de gran magnitud, como las Jornadas Mundiales de la Juventud. Su música se caracteriza por un estilo melódico y accesible, que busca facilitar la participación activa de la asamblea y transmitir un mensaje de fe y esperanza. Su trabajo ha sido fundamental en la renovación de la música litúrgica en Italia y en el mundo. El texto de la Anima Christi es una oración que se remonta a la Edad Media. Se atribuye tradicionalmente al Papa Juan XXII, aunque algunos estudiosos sugieren que podría ser anterior. La oración expresa una profunda devoción a Cristo crucificado, pidiendo su santificación, curación, protección y unión. La versión de Frisina de Anima Christi se ha convertido en un clásico contemporáneo de la música sacra. Se interpreta con frecuencia en celebraciones litúrgicas, momentos de oración personal y conciertos de música religiosa. Su popularidad es un testimonio del poder de la música para transmitir la fe y conectar con lo trascendente. Ha tenido un profundo impacto en la música religiosa contemporánea. Su accesibilidad y belleza han permitido que esta configuración llegue a un público más amplio, especialmente a los jóvenes. La música de Frisina ha ayudado a muchas personas a conectar con su fe de una manera más profunda y personal. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén.
del Prado de Madrid, concretamente en la sala 14, donde se encuentra el Cristo crucificado o Cristo de San Lázaro, más conocido popularmente como el Cristo de Velázquez. La composición comienza envolviéndonos en un sinfín de notas a las que Barea superpone una marcha fúnebre. Con esta metáfora simboliza la visita al museo, el devenir decente por los pasillos y el afán por llegar a la sala 14 para lograr su empeño, contemplar el Cristo de Velázquez e inspirarse así para esta película sinfónica. La música se detiene un breve instante. Hemos llegado. Tenemos el lienzo delante de nuestros ojos. La figura de Cristo, frontal, con la cabeza inclinada, crucificado con 4 clavos, destaca sobre un fondo verdoso oscuro como una tela de altar, sobre la cual se advierte la sombra que proyecta el cuerpo, sin alusión alguna al paisaje de Gólgota, como si se tratase más bien de una escultura, que paradójicamente produce la impresión de un cuerpo real, vivo o recién muerto, sereno y de una belleza delicada. Velázquez ha bebido tanto de la grandiosidad que usaron tantos otros artistas como la acumulación de la manteca de sangre y magulladuras. Solo se advierten unos tenues hilillos de sangre que emanan de manos y pies
Confutatis maleficis. La ira divina manifestada en el juicio final está grabada en la liturgia católica de la misa de difuntos. Ha despertado la imaginación creativa de muchos compositores. Mozart, en su Requiem, compuesto en el paso de su vida y dejado inacabado, expresa una religiosidad más bien infantil y temerosa. Sin embargo, la obra presenta momentos extraordinarios donde el texto y la música se encuentran en una sinergia sorprendente. Prueba de ello es el Confutatis, hacia el final de la secuencia del que sigue. Un bajo dante reproduce el rugido dantesco de las llamas que volverán a los condenados, descrito por las voces profundas del coro. Las voces agudas responden con una corporación casi susurrada de infinita dulzura. Llámame con los que has defendido, como una mano extendida. La sencillez de las dos voces juntas, el acompañamiento reducido a un unísono de cuerdas sobre un ritmo alegre, impregnan este pasaje de una intensa emoción. Después de haber confundido a los malditos y de haberles asignado el fuego cruel, llámame con aquellos que has bendecido. Suplicante y postrado te ruego, con el corazón destrozado y como reducido a cenizas, cuida de mi última hora.
Proclamará con firmeza su testimonio. No descansará ni desmayará hasta que haga triunfar el plan divino en la tierra. Las naciones esperan su doctrina. Carga con nuestras deudas, soporta nuestros dolores. Es herido por nuestras rebeldías. Su castigo nos trae la paz. Por sus heridas somos curados.
Jesús cae por primera vez. Agotadas las fuerzas por la sangre perdida en la flagelación, debilitado por la ceguedad de los sufrimientos físicos y morales que le infligieron aquella noche, en ayunas y sin haber dormido, apenas pudo dar los 2 pasos y pronto cayó bajo el peso de la cruz. Se sucedieron los golpes y imprecaciones de los soldados, las risas y expectación del público. Jesús, con toda la fuerza de su voluntad y arpillones, logró levantarse para seguir su camino.
Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Jesús había tomado de nuevo la cruz y con ella a cuestas llegó hasta la cima de la inclinada calle que daba a una de las puertas de la ciudad. Allí, extenuado, sin fuerzas, cayó por segunda vez bajo el peso de la cruz. Faltaba poco para llegar al sitio en que tenía que ser crucificado, y Jesús, empeñado en llevar a cabo hasta la meta los planes de Dios, aún no logró reunir fuerzas, levantarse y proseguir su camino.
Mientras los varones procedían a la sepultura de Cristo, las santas mujeres que solían acompañarlo y sin duda su madre, estaban sentadas frente al sepulcro y observaban dónde y cómo quedaba colocado el cuerpo. Después hicieron rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y regresaron todos a Jerusalén. Con la sepultura de Jesús, el corazón de su madre quedaba sumido en tinieblas de tristeza y soledad. Pero en medio de esas tinieblas brillaba la esperanza cierta de que su hijo resucitaría como él mismo había dicho. En todas las situaciones humanas que se asemejen al paso que ahora contemplamos, la fe en la resurrección es el consuelo más firme y profundo que todos nosotros podemos tener. Como una meditación que trasciende en el tiempo, suspendida entre Viernes Santo